de alimentación, cómo convertir alterna en continua. La idea, quiero que recuerden que el nombre de corriente alterna es un nombre que se usa y vale, es válido, pero es un nombre antiguo en cierto modo. ¿En qué sentido? Yo en algún otro momento lo mencioné. Uno dice, ¿cómo es la corriente alterna en Argentina? Y uno dice, tiene 220 volts, y la corriente no tiene volts. Se llama sistema de corriente alterna a todo el método de transmitir con tensiones variables en forma senoidal, mientras que se llama sistemas de corriente continua a los métodos que utilizan una corriente siempre igual en una misma dirección. Pero tanto la pila de volta como los enchufes de mi casa tienen en realidad tensión alterna y no corriente alterna, pero el término se usa, ¿Cómo convertir corriente alterna en continua? En realidad debería decirse cómo convertir tensión alterna en tensión continua, pero bueno, es un uso muy común, así que lo mantendremos. Pero tengan en cuenta que cuando se habla de sistema de corriente alterna, realmente no se está hablando de la corriente, sino de todo el método. El proceso mediante el cual se mueven imanes en bobinas, eso genera una tensión que recién si la conecto a una lámpara va a hacer circular corriente. Previo a eso, si no está conectada, no hay corriente. Pero fuera de esa aclaración, digamos, tengo alterna en mi casa y quiero continua. Entonces, para pensarlo, yo lo voy a llevar a nivel intuitivo a algo mucho más fácil de digerir, aunque sea medio absurdo como historia. Imaginemos que la empresa que distribuye agua en las casas enloqueció y empieza a entregar agua alterna. ¿Qué puede querer decir esto? La idea es que en lugar de darme presión de agua, como normalmente hacen, hay caños que llegan y salen a chorro a presión, habría ahí presión que empuja el agua y que tira el agua. Está bien, es un lío porque en el agua, si efectivamente se rompe un caño, no hay manera de que vuelva a absorberla porque se desparrama por el aire. Así que imaginemos una situación donde eso fuera más o menos posible. Tengo un gran tanque en mi casa y por acá está llegando la presión de agua de la empresa de agua, pero esta empresa de agua que enloqueció decide que me entrega agua y me quita agua. O sea, durante un rato me entrega presión de agua y durante un rato me quita. Entonces lo que yo vería en mi tanque es que sube y baja, sube y baja, sube y espero que no se vacíe porque entraría aire y sería un lío, pero para seguir el razonamiento hacia donde apunto. ¿De qué manera yo podría evitar que la empresa se lleve el agua cuando la presión de esas cañerías se vuelve negativa? O sea, disminuye, chupa en lugar de empujar, de presionar. Lo que va a suceder en ese caso, o el modo que tengo de solucionarlo, es usar lo que se usa a veces en distintos sistemas hidráulicos, en jardinería también existe, y se conoce como válvula de retención. Válvula de retención. El nombre es como, hay un elemento electrónico que se llama válvula, no tiene nada que ver con esto. En realidad hay alguna relación muy indirecta. Válvula de retención es un elemento que efectivamente se utiliza, digo, en sistemas hidráulicos, en jardinería a veces aparece, uno lo puede comprar. Suelen ser una especie de tubitos cilíndricos, normalmente de plástico si es para jardinería, con dos piquitos de este lado. Lo que ese sistema válvula de retención permite es que si yo hago presión de agua por acá, lo conecto a una manguera con presión, salga agua en aquella dirección, pero si yo lo conecto al revés, o sea, le conecto presión por acá, no salga agua de este lado. ¿Para qué sirve? Haré algún comentario en un rato, pero acá nos va a servir para esto. El tema es el siguiente. ¿Cómo funciona una válvula de retención? Una válvula de retención de agua es relativamente fácil de entender. Si yo hago un corte de ese cilindro que marcaba recién, hay más de una manera de hacerlo. Voy a comentar simplemente una para tener idea. Este sería mi cilindrito plástico y acá tengo mangueras. Lo que hay adentro de ese cilindrito plástico es una especie de anillo, en el corte lo voy a ver así, pero sería un anillito, y una puerta con bisagra ahí o algo que sea plástico se pueda doblar. Dado esa especie de puerta de traba,
Si alguien hace presión desde acá de agua, la puerta se abre y por lo tanto el agua circula. Pero si alguien llega a mandar presión del otro lado, la puerta se cierra y no circula para este lado. Con lo cual es una idea terriblemente sencilla a nivel de líquido. La ventaja, en este caso, es que si yo coloco frente a la empresa de agua que enloqueció, coloco una válvula de retención aquí, le pongo una flecha indicando en qué sentido sí deja circular, porque si no solo me vaciaría el tanque, haría lo contrario de lo que quiero. La pongo en el sentido que me deje ingresar cuando haya presión de agua, ingresa y mi tanque solo se llena. Y uno diría, ¿y el tanque no rebalsa? Depende de un montón de cosas, pero hay que pensar que acá esto está entregando agua a una cierta presión, depende de la potencia de las máquinas con que se genere esa presión. Y acá, a medida que el tanque se va llenando, el propio peso del agua ejerce presión contra el fondo. Es la altura lo que importa, no la cantidad de agua, así que es la altura básicamente lo que genera presión. Va a llegar un momento que llegue hasta una altura tal que sea igual a la presión y se detiene. Con un tanque suficientemente alto uno dice, ¿y esto pasa en las casas? Sí, normalmente pasa en 2 pisos. La presión de agua, depende del lugar de la ciudad en el que uno esté, puede alcanzar hasta 2 pisos. ¿Es bastante? Sí, bueno. Pero la ventaja es que como solo depende de la altura, si pongo un tanque 2 pisos de alto, normalmente los tanques en las casas están elevados, casas bajas de 1 o 2 pisos solamente pueden tener un tanque que directamente se llene con la presión de agua, sin necesidad de una bomba. Cuando estoy en un edificio necesito una bomba que le eleve más pisos. Básicamente eso, la presión con la que viene solo llega hasta cierta altura, entonces se me llena hasta ahí y con mi sistema no se lleva el agua, con lo cual me queda el tanque lleno. ¿Y qué pasa si yo lo hubiera vaciado? De repente consumo mucha agua, se corta el agua un tiempo, se me empieza a consumir y después cuando voy... Bueno, ¿qué va a pasar? Que cada vez que venga un chorro de presión sube un poquito, cuando se lo quiere llevar no puede. Cuando viene otro chorro de presión sube un poquito, hasta que llega a la altura que corresponde a la presión que está siendo entregada y me queda el tanque lleno y feliz y contento. Pero si yo quiero usar agua constante, que es lo que sucede en la canilla en mi casa, abro la canilla y sale agua constante, siempre la misma, continua sería, y básicamente lo que hago es poner una canilla que utilice el agua del tanque, no directamente de acá. Entonces, como uso el agua del tanque, es la altura del tanque la que me importa. Y en ese caso estoy logrando, mediante la válvula de retención y el tanque, tener un chorro disponible cuando yo lo precise. Esto nos va a llevar a un par de razonamientos. Exploremos un poco más qué pasaría acá con distinto tipo de tanques y distinto tipo de consumo de agua. Supongamos que el consumo de agua que yo tengo, esta canilla es tan, pero tan importante en cuanto a lo que abre y a lo que permite salir, que hace que en cuanto yo la abra el tanque se vacía. Sería un problema porque ya no tendría agua continua. ¿A qué me refiero? Si bien por acá está entrando presión de agua, entra cada rato. Entra ahora, ahora no. Entra ahora, ahora. Antes se la llevaba, no estoy dejando que se la lleve, pero entra ahora, no entra. Entra ahora, cuando es negativa la presión, no entra simplemente. Entra, no entra. Si yo consumo el agua muy rápido, supongamos que acaba de venir la presión, ya se cerró esta válvula porque está tirando, y yo abro la canilla, esta canilla vacía este tanque en 2 segundos, porque es inmenso, o sea, es un chorro terrible. Entonces, lo que va a suceder es que esto va a caer, y lo que voy a notar acá es que empieza un chorro grande, después me queda un chorrito finito, porque ya casi no queda agua en el tanque, y hay que esperar a que venga otro nuevo chorro de agua. Lo que voy a tener ahí es que mi chorro de agua va a tener altibajos. O sea, si bien al principio, cuando la canilla está cerrada, hace así, de repente cuando abro la canilla cae un montón, y hasta que no venga el próximo chorro que llene el tanque, no voy a poder seguir usando la canilla, o no con agua constante. Entonces el agua en esta canilla saldría con un chorro variable. ¿Qué pasa si la canilla es un poco más modesta? Fíjense que la presión de agua que sale efectivamente de la canilla depende de qué tan lleno esté el tanque, en el sentido que a medida que se va vaciando, si alguien lo ha hecho, qué sé yo, hay calefones eléctricos que están justo encima de la ducha, y que a medida que se van vaciando uno va notando que la presión de agua es cada vez menor. Entonces si el nivel de altura va bajando, la presión es menor, entonces el chorro primero sale mucho y después empieza a salir poco hasta que venga de nuevo a llenarlo otra vez. Si el chorro que yo le quito, la cantidad de agua que le quito es poca, es posible que lo que note es lo siguiente: el nivel de agua está por acá, el nivel del tanque,
empieza a caer, me voy a preocupar por el nivel del tanque ahora, pero cae poquito hasta que llegue el siguiente impulso de la empresa de agua y lo vuelve a llenar y después cae un poquito y lo vuelve a llenar y cae un poquito. Bueno, esta oscilación existe. Y esa oscilación se va a traducir en un chorro que varíe un poquito. Entonces no es totalmente continuo el chorro. Pasa que a veces puede ser que no me importe demasiado, que no lo note. Pero esta variación a nivel eléctrico, ahora cuando discuta cómo lo hacemos a nivel eléctrico, se conoce como ripple, como rulo o algo semejante. Una fuente es mejor cuanto menos ripple tenga. Y hay algunas que pueden llegar a ser totalmente planas, un poco más sofisticadas. Pero muchas de las fuentes económicas tienen ripple y ahí hay diferencias de precio. Compro una fuente muy barata, tiene mucho ripple. Para una lámpara no me importa y no lo voy a notar, pero si uso esa fuente berreta barata que compré para un sistema de grabación sofisticado, un sistema de video, es posible que tenga dificultades porque la continua que me está generando el sistema no es tan continua, en el sentido que es siempre para el mismo lado, pero tiene una pequeña oscilación, o sea, a veces son 10 bolas, a veces son 9,5, ¿no? 10, 9,5, 10, 9,5, y varía con un ritmo parecido al de la alterna que estoy recibiendo. Veamos cómo es el modo eléctrico de construir esto. Primero, hay un equivalente eléctrico a la válvula de retención hidráulica. Se conoce con el término de diodo y llevó mucho tiempo. Es bastante más complicado el modo de funcionar. Vamos a explicar más adelante cómo funciona un diodo, pero por ahora aceptémoslo. Un diodo es un elemento que hace lo mismo que la válvula de retención. Quiere decir que si yo tuviese un diodo acá, que permite circular corriente en esa dirección, si acá es positivo y acá es negativo, tendiendo a que haya corriente para allá, va a dejar circular, pero si a este diodo yo le pongo con la misma flecha en esa dirección, le pongo positivo acá y negativo acá, para allá no deja circular. El símbolo de un diodo a nivel eléctrico semeja un poco a esto que estoy comentando. ¿Cómo es un diodo? Bueno, vamos a ver luego algunos, pero básicamente muchos de los diodos se parecen a pequeños cilindritos como los de resistencia. Los diodos típicos de fuente suelen ser todo un cilindro negro donde tiene una sola banda, no tiene bandas de colores, una sola banda de un lado plateada o blanca, y ese es el lado hacia el que sí permite circular. O sea, si yo tengo un diodo físicamente ahí, ¿para qué lado va a circular? Para este lado no va a circular. El símbolo circuital, ¿se acuerdan que el símbolo de una pila es este? El de una fuente alterna es este, el de un capacitor es este. Bueno, el símbolo de un diodo es así. Y fíjense que nos puede ayudar a recordar tanto de qué lado está esa bandita como el sentido en que circula. Yo les sugiero interpretar esto como que hay una flecha, de hecho la hay, pero es una flecha y acá hay una traba. Entonces esto me dice, para allá sí, para acá no. Si quiero mandar corriente para allá no, para allá sí. Eso sería, entonces si tengo el símbolo del diodo en un circuito así, quiere decir que si acá hay positivo y acá hay negativo, para aquel lado sí circulará corriente. Pero si lo coloco al revés, no va a circular corriente. El otro tema, nombres. En cierto momento, por ahí de lo que encuentren en internet, se llama a uno de los extremos del diodo, se lo llama ánodo, y al otro se lo llama cátodo. Por los aniones y cationes que tenían que ver con los iones eléctricos, pero no viene al caso, eso tiene que ver con el funcionamiento interno, pero los nombres a veces sí aparecen dados. Resulta que, como lo recuerdo, también una ayuda mnemotécnica respecto al símbolo. Fíjense que si yo la flechita la dibujo de este modo es una A, y la barrita de este lado la hago media inclinada, es una C. Donde está la A sería el que se llama ánodo, donde está la C es el que se llama cátodo. O sea, acá este es el ánodo y este es el cátodo de un diodo. Volvamos a la historia que estaba contándole. Entonces, lo primero que tengo que hacer si alguien me está entregando alterna es usar un diodo. Lo voy a hacer al revés, no sé por qué lo empecé de este lado, el circuito eléctrico lo voy a empezar como se suele dibujar de izquierda a derecha. Tengo mis 220 volts, le pongo más o menos solo para indicar el momento inicial, pero está cambiando todo el tiempo. Lo primero que voy a hacer es impedir que vuelva. O sea, va a haber un momento donde hay presión para acá, no quiero que se lleve corriente. Entonces lo que voy a hacer es poner un diodo en el camino.
Podría poner uno en cada lado, pero me alcanza con uno, pero si pongo un diodo así, seguramente se van a quedar más tranquilos. O sea, cuando esta fuente quiere hacer que circule corriente para allá y que regrese para acá, porque acá habrá una lámpara, algo que consuma, lo va a dejar. Cuando quiera hacer lo contrario, no lo va a dejar. Entonces, en la lámpara siempre va a haber corriente en una misma dirección. Pero, ojo, ahí solo habrá corriente la mitad del tiempo, lo voy a decir así. Esta fuente de 220 está entregando y quitando volts. Resulta que si yo pongo un diodo, lo que va a suceder es que mientras entregue volts, los voy a tener disponibles. Cuando se quiera llevar volts y quiera hacer circular corriente al revés, no va a estar disponible y voy a tener algo así. Entonces igual va a ser el parpadeo, incluso va a ser un parpadeo mayor porque la lámpara no va a encender acá. Pero en principio tendría solo corriente en un sentido. A este proceso se lo llama rectificación de la onda. O sea, esta es la onda senoidal tal cual, esta es la onda rectificada. Una onda rectificada sería una onda que solo está circulando en una de las dos direcciones, aunque todavía sea variable. Posteriormente a esto, voy a quitar el de abajo porque normalmente con uno alcanza. O sea, a lo que me refiero es que si acá pongo una resistencia y tengo un diodo, permite circular por allá. Como no permite al revés, lo único que permite es un pequeño amontonamiento muy rápido, pero no hay circulación de carga, con lo cual es inútil en ese caso utilizar dos diodos. ¿Y qué voy a hacer con el diodo que tengo ahí? Necesito un tanque. ¿Cuál es el equivalente de un tanque a nivel eléctrico? Es un capacitor. Entonces lo que voy a hacer es llenar un capacitor. Y lo que va a suceder acá es algo parecido a lo que decía. O sea, cuando acá la fuente, que sería la empresa de agua, me entregue presión en ese sentido y absorba de acá, trata de entregar corriente, el diodo la va a dejar pasar y esto va a empezar a llenar las placas del capacitor. Cuando se lo quiera llevar no va a poder. En el siguiente ciclo, ¿hasta cuándo? Hasta que el nivel de volts que llene el capacitor coincidan con los volts que me están siendo entregados. Con el valor pico que está llegando acá. Ahora, esto sería para convertir 220 continua. Y si quiero lograr que sea otro valor de continuo, y bueno, engancho con un transformador antes. Eso ya sabíamos que no era problema. Entonces supongamos que quiero otro valor de tensión. Entonces lo primero que tengo son mis 220 más menos la fuente alterna. Primer elemento que pongo es un transformador porque voy a querer que alimentar la notebook o alimentar alguna otra cosa. Entonces primero pongo un transformador que me lleve los 220 a, por ejemplo, 16 volts. Luego voy a poner el diodo, que sería el equivalente a la válvula de retención hidráulica, va a dejar pasar solo en un sentido, y con eso voy a llenar un capacitor. El capacitor se va a cargar hasta los 16 volts, casi, porque yo no lo dije y no lo vamos a detallar por ahora, pero hay aproximadamente 1 volt que se pierde en el propio diodo. Sería como que hay un poco de presión que tiene que mantener la puerta abierta de la válvula de retención, con lo cual efectivamente la presión que le llega acá es un poco menor. Digamos que tengo que usar un transformador que salga en 16 volts de acá para cargar unos 15, en forma aproximada. No vamos a verlo ahora con más detalle. Este capacitor cargado será el que yo use, es como si lo desconectara de acá y lo uso para alimentar mi sistema de 15 volts, pero efectivamente eso me va a vaciar el capacitor. En realidad a nivel eléctrico puedo hacer eso todo junto. Conecto un cable acá y el cable este es para tener el negativo de retorno, y aquí coloco la resistencia equivalente a mi equipo. Este equipo está recibiendo continua con un cierto ripple. ¿Cuál es el equivalente a abrir mucho o poco la canilla? Y bueno, es tomar mucha o poca corriente. Si esta resistencia fuera muy baja, la corriente esta sería grande y es como abrir una gran canilla que me vacía el tanque muy rápido, entonces tendría mucha oscilación. Si por otro lado la R es grande, acuérdense que una R traba, una R grande es como haber cerrado la canilla bastante, una R grande hará una corriente chica, entonces no vacía el capacitor y es una muy buena continua. Hay un rango. Por lo tanto, cuando me venden la fuente dice nunca lo use con más de tanta corriente, que a veces puede ser para que no se queme el transformador y a veces para que asegurarme que la continua se mantenga más o menos bien dentro de ese rango. Si yo quisiera mejorar, porque tengo un transformador adaptado a una fuente, todo esto es la fuente. El transformador es solo una parte. La fuente es todo esto, la fuente de alimentación. Si yo tuviera esto y no toquéis demasiado ripple, una manera podría ser agrandar el capacitor. Si pongo un tanque más grande, el chorro de corriente que yo le esté pidiendo en ese caso va a hacer que no caiga tan rápido
sería una solución momentánea, transitoria, para mejorar un poquitito el alcance de esta fuente. Veamos algunas de estas cosas a nivel esquemático. Se dice entonces que los bloques que van permitiendo convertir alterna en continua serían los siguientes. Tengo acá la entrada de energía eléctrica alterna. AC o corriente alterna, lo pongo en español y en inglés. Esa energía eléctrica a nivel de bloque primero pasa por un transformador. El transformador me devuelve energía eléctrica todavía alterna, acá también hay alterna, pero con los valores de volts más cercanos a los que voy a necesitar. Luego pasa por el diodo, pero como vamos a ver que hay una opción un poco más sofisticada, a eso se lo llama el elemento rectificador. La manera más sencilla de rectificar una onda, que era volver que vaya en una sola dirección y no que vaya y vuelva, es con un diodo, pero van a ver que enseguida voy a comentar algún caso un poco más sofisticado. Después de rectificar, o sea, acá todavía vendría, acá hay una alterna grande, acá hay una alterna más chica, los 16 volts, y acá lo que hay después del rectificador es que solo hay momentos, deja pasar solo cuando la presión es positiva en la dirección que el rectificador y traba en el otro sentido. Luego de acá viene efectivamente un capacitor, pero en forma general, por algo que vamos a ver un poco más adelante, se lo conoce como filtro. Filtro es porque como si suavizara esta variación. Y después del filtro, que es básicamente el capacitor, así que lo dibujo. Acá básicamente es el diodo, lo dibujo, y acá el transformador. Pero es a nivel esquemático los nombres. Después del filtro obtengo algo, pero que todavía tiene ripple. Esta es una fuente común. Puede ser mejor o puede ser peor, depende de que tan bien diseñado esté el filtro y demás. Las fuentes un poco más caras se las conoce como fuentes reguladas. Si se fijan para comprar, van a ver diferencia de precio. Una fuente regulada es porque utiliza un elemento más que no vamos a poder explicar porque se fue mucho más actual en el tiempo, igual son varias décadas, pero ya es electrónica un poco más sofisticada, que se lo conoce como un regulador. Bueno, lo que hace el regulador es efectivamente perdiendo un poquito, tiene un poquito menos de volt, pero lo deja totalmente plano. Entonces, si compro una fuente regulada, no tiene ripple. Es mucho mejor. Va a tener un límite de corriente que está dada por el regulador, pero frente a comprar una fuente para un equipo sofisticado, serio, profesional, seguramente me convendrá comprar una fuente regulada, que es que agrega ese elemento que le quita, pero igual suele requerir estas etapas. Hay otros tipos de fuentes que se inventaron después, pero yo quiero que conozcan uno que fue el primero descubierto y para entender la idea general. Bueno, el último aspecto de esto que estoy trabajando acá es ver ese rectificador un poco más sofisticado. Eso nos va a requerir un cachito de análisis un poquito más detallado. La idea es la siguiente. Lo voy a comentar primero en forma general y luego voy a mostrar una animación relativamente casera para que se capture la idea. El rectificador formado por un diodo lo que hace es logra convertir, lo habíamos dicho hace un rato, una señal alterna, esto es tiempo y estos son volts, que sube y que baja, logra convertirla en algo que hace así, acá y acá. Bueno, alguien encontró, hace mucho tiempo ya, una manera de aprovechar el ciclo negativo que acá no se está usando. Esto no se podría hacer en agua, o no con el modo en que yo lo conté, pero sí dado que tengo dos cables, el positivo y el negativo, normalmente en un sistema de continua, pero en alterna, cuando este está entregando, este está absorbiendo, y luego cuando este está absorbiendo, este está entregando. A alguien se le ocurrió aprovechar esa segunda vuelta de que el otro entrega para hacer un intercambio de cables. Yo me lo voy a imaginar así, con ese estilo un poco curioso, cómico, diría. Voy a contratar a Flash, el superhéroe que se mueve sumamente rápido, para hacer lo siguiente. Yo le voy a decir,
Vamos a hacer una cosa. Vos estate atento, acá le voy a poner un voltímetro, un medidor, un búmetro. Cuando este búmetro marque que está habiendo tensión positiva, rápidamente conecta un cable de acá a acá. Pero en el momento que veas que está llegando a cero y se cambia para el otro lado, cuando cambie para el otro lado, saca estos cables y conecta este de acá a acá y este de acá a acá. Con lo cual, ¿qué voy a estar logrando? Que en el primer momento, cuando acá haya positivo, la corriente que tiende a venir por acá, efectivamente venga por acá y regrese por acá. Y cuando se cambie, quita estos cables y pone los cruzados, y entonces voy a lograr que la corriente que ahora está viniendo por acá, estaba intentando salir por el negativo, como mi amigo Flash cambió los cables de lugar, viene por acá, regresa y regresa por acá. Entonces, si hay alguien cambiando esto todo el tiempo, podría notar que en la resistencia siempre va en la misma dirección la corriente. Voy a explicar ahora un rectificador un poquito más sofisticado que utiliza 4 diodos en lugar de 1. Se lo conoce como rectificador de onda completa o a veces también puente de diodos. Primero razonemos que si lo que tengo acá es alterna, todavía no está conectada, esa alterna terminará siendo algo como lo siguiente. Un lado de la fuente se va a poner rojo durante un momento, azul el otro, y se intercambiarán con un ritmo de 50 veces por segundo en nuestro país y en parte de Europa, y 60 veces por segundo en Estados Unidos y en Japón. Si efectivamente estuviese conectada los cables, yo lo que vería es circulación de corriente en el ciclo positivo de ese modo, y en el semiciclo negativo, en el otro ratito, los otros son 20 milisegundos en nuestro país, 10 milisegundos para un lado, 10 para el otro. 10 milisegundos así, 10 milisegundos así, 10 milisegundos así, 10 milisegundos así. Si lo que hubiera en la resistencia es una lamparita, habría una variación de brillo, pero como se prende tanto cuando hay corriente máxima positiva en una dirección, como cuando la hay en la dirección contraria, se estaría prendiendo 100 veces por segundo, ritmo suficiente para que yo no note parpadeo, ni acá, ni en Japón, ni en Estados Unidos. Porque el ritmo de 50 ciclos por segundo, que son 100 prendidas y apagadas, 100 prendidas máximas, o de 60 ciclos por segundo, que son 120, hace que sea visto como un nivel continuo. Pero me va a interesar ahora efectivamente que sea en un solo sentido, con lo cual voy a contratar a mi amigo Flash, que mi amigo Flash va a empezar, yo le pedí a mi amigo Flash que haga lo siguiente. Yo voy a decir estos puntos de acá, en realidad me voy a imaginar que acá hay un contacto, acá hay un contacto, acá hay un contacto y acá hay otro contacto. Y lo que hay en el medio son cables que un poco más largos que él va a poder mover. Digo, mira, cuando vos veas que hay tensión positiva de este lado, conectalos así. Pero cuando veas que se invierte, cruzalos. O sea, este mándalo acá y este mándalo acá. Levantalos. O sea, este que estaba acá lo levantás y lo... Si haces ese cruce cada 10 milisegundos en forma sincronizada, vas a lograr algo como lo siguiente. Fíjense que sería esto. Si bien en la fuente hay un cambio de sentido de corriente, como justo sincronizadamente mi amigo Flash, el superhéroe, hace el cambio rápido, si cada 10 milisegundos hiciera este cambio, yo tendría, no totalmente continuo, porque estoy marcando solo los máximos, pero sí en la misma dirección siempre. ¿Y cómo se logra eso? Se logra utilizando 4 diodos. Esos 4 diodos hay que colocarlos de la siguiente manera, por ejemplo. Si bien visto así puede sonar muy extraño, van a ver cómo enseguida podemos razonar el porqué de eso. Esos 4 diodos hacen el trabajo de mi amigo Flash, dado que no siempre está dispuesto a perder tiempo en lo que le propongo. ¿Qué va a suceder? Fíjense lo que va a suceder con estos diodos. Lo que me importa razonar ahí con los diodos es lo siguiente. Cada vez que un diodo tiene en su ánodo, que era este es el ánodo y este es el cátodo. Cada vez que un diodo tenga tensión positiva en su ánodo y negativa en su cátodo, se abrirá la puerta y tenderá a permitir el paso de corriente. Pero si un diodo tiene, lo voy a decir acá, si tiene positivo en su ánodo, perdón, este es el cátodo, así que tengo que, si tiene, este es el cátodo y este es el ánodo. Si este es el cátodo y este es el ánodo de abajo,
y si resultase que hubiese positivo acá y negativo del otro lado, no va a haber circulación. Con lo cual, mi razonamiento apunta a lo siguiente. Ahora que liberé parte del primer ciclo, lo voy a hacer como muy en cámara lenta, esto primero que voy a contar ahora sucede muy rápido. En el momento en que hay positivo en esta parte del circuito que estoy mostrando acá hay positivo ahora y acá hay negativo, resulta que este diodo tiene positivo de este lado y neutro de este lado, pero es lo mismo que tener menos, con lo cual eso tiende a abrir la compuerta interna, la puertita que permite paso, y significa que allí se abre y va a permitir el paso de corriente. Este otro diodo, fíjense que tiene presión del lado contrario y neutro, todavía está gris, no tiene tensión, estaría neutro el otro lado, con lo cual la presión esta traba la puerta y este diodo no va a funcionar. Es como que lo desconecta. Veamos qué pasa en los diodos de acá. Acá hay una succión, expresión negativa. Si se succiona de este diodo, entonces tiendo a abrir la puerta y de este lado que es neutro hay más presión. No es positiva, pero la relación es más positiva que este valor negativo, con lo cual este diodo también va a permitir el paso de corriente, mientras que este diodo, fíjense que yo estoy succionando del lado incorrecto, o sea que hay más presión de este lado que de este, significa que tendería a ser y traba la puerta. Este diodo tampoco va a funcionar. Entonces, de modo automático, diría, cuando hay tensión positiva de este lado y negativa de este lado, son los diodos los que conectan los cables tal y como Flash lo hubiera hecho. Si dejo avanzar este paso, fíjense que avanzo un paso, ahí estoy tachando los diodos que dejan de funcionar, y entonces los que sí permiten funcionar hacen que el nivel de presión rojo pase para acá y llene de cargas con el mismo nivel de presión todo esto, de presión, tensión eléctrica. Y lo mismo pasa con el lado azul, como este diodo permitía el paso, ese nivel empezó a succionar, pero al abrir la puerta termina y hace que todo esto sea azul. Con lo cual la corriente circula en el sentido correcto. Es como si Flash hubiera conectado el de arriba y el de abajo de las maneras que estoy indicando. ¿Qué va a pasar cuando la tensión de la fuente cambie y esté invertida? Fíjense que ahora, al estar invertida la tensión de la fuente, yo lo que voy a tener es que este diodo está recibiendo tensión negativa de acá y neutra de acá, con lo cual es como que intentás seguir en esta dirección la corriente, traba la puertita interna y no pasa corriente. En cambio el valor negativo está del lado correcto con respecto al neutro, que sería más positivo que este, tendería a haber circulación hacia allá, en realidad lo que va a mantener es la puerta abierta y va a hacer que el azul termine colgándose. El valor neutro que hay acá empieza a permitir que circulen cargas y se convierte en un valor negativo acá también, en el instante siguiente. Acá hay positivo, fíjense que este diodo está recibiendo positivo en su ánodo y tiene neutro del otro lado, lo cual significa que abre la puerta y permite el paso, este va a permitir el paso así, mientras que este diodo está recibiendo presión positiva en el lado donde está la puerta que traba, este se va a desconectar. Con lo cual, lo que veo en la siguiente imagen es cuáles diodos dejan de funcionar y ahora los que sí están funcionando en este otro ciclo son los que antes Flash estaba conectando. Como están funcionando van a permitir, lo que estoy marcando ahora, que estoy haciéndolo lento por toda la explicación, es inmediato, todo eso se va a pintar de esta manera y voy a notar que en la resistencia circula corriente en el mismo sentido que lo había hecho antes. Con lo cual lo que voy a estar teniendo, fíjense, es un cambio entre un ciclo y otro. En el ciclo positivo están esos dos, los que están claros están funcionando, la resistencia tiene circulación en ese sentido. Cuando se invierten, funcionan los otros dos. Entonces, es como si Flash estuviera cambiando qué cables conecta todo el tiempo. Esta situación, ahora la marco con las corrientes, ahí está circulando corriente en esa dirección. Cuando se invierte, circula corriente en esta dirección cruzada. Esto es lo que está sucediendo todo el tiempo y es lo que se conoce como rectificación de onda completa o puente de diodos. Normalmente van a ver en un video que les dejo aparte de Charlie, que es un youtuber chileno que hace cosas de electricidad, el puente de diodos se lo dibuja como un rombito. Yo suelo preferir explicarlo de este modo, pero van a ver que las otras correcciones tienen otro dibujo, pero la lógica es exactamente la misma. Pasa que en los libros normalmente se lo hace de esa manera tipo rombo, el tipo de conexión y de anotación de los diodos, así que es la
la más típica que van a encontrar en libros y en otras fuentes que se refieren a esto. Les recuerdo el nombre, esto se conoce como rectificador de onda completa o puente de diodos, y lo que logra es hacer una mejor rectificación porque no habría que esperar hasta el siguiente ciclo completo para que vuelva a cargarse el capacitor, sino que se carga cada medio ciclo. Eso permite un menor ripple o trabajar con un capacitor no tan grande logrando el mismo ripple. Es un juego en ese sentido. Entonces muchos de las fuentes utilizan un puente de diodos, dado que los diodos son de bajo costo. Hola, les presento un diodo. Claro, este no es un diodo de verdad, es en realidad su símbolo eléctrico. Estos sí son diodos de verdad, y todos ellos cumplen la misma función: permitir el flujo de corriente en un solo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que si aparece un flujo de corriente en el sentido opuesto, los diodos no lo dejarán pasar. Pero, ¿hacia dónde permiten el flujo de corriente? Bueno, primero conozcamos sus partes. Los diodos tienen dos partes, un ánodo y un cátodo. El cátodo siempre está simbolizado por una pequeña rayita. Los diodos permitirán el flujo de corriente desde ánodo a cátodo, mientras que desde cátodo a ánodo no se permitirá el flujo y se bloqueará. Podemos usar diodos rectificadores, pero ellos consumen un poco de voltaje. Esta caída de voltaje de los diodos generalmente se especifica en su hoja de datos, y la podemos encontrar como VF o Forward Voltage, que sería algo así como caída de voltaje en inglés. Esta caída de voltaje es el voltaje que consume el diodo, y tenemos que tenerla siempre en cuenta para diseñar cualquier circuito. Como ya sabemos, la corriente alterna cambia constantemente de polaridad. Por ende, cuando hacemos pasar corriente alterna a través de un diodo, el diodo solo deja pasar la corriente cuando ésta va en el sentido correcto, mientras que cuando va a la inversa, el diodo no deja pasar nada, por lo que si hacemos un gráfico de voltaje versus tiempo, veremos algo más o menos así. El problema es que estamos perdiendo la mitad de la onda y por ende la mitad de la energía. Por ende, un solo diodo no puede ser la solución. Por eso, a un tipo se le ocurrió una solución mejor: ordenar los diodos de la siguiente forma. Primero la corriente viene por aquí, se encuentra con el primer nodo y este diodo que le impide el paso, por ende tiene que obligatoriamente seguir por el otro diodo. Luego la corriente viene de vuelta y sigue el siguiente camino, por el mismo principio. Luego la polaridad se invierte y ahora la corriente sigue por acá, se encuentra el primer nodo y otra vez un diodo que le impide el paso, teniendo que seguir obligatoriamente por el diodo que queda. Al volver la corriente sigue la misma lógica y sigue su camino por el diodo que le permite el paso. Este ingenioso arreglo de diodos permite que, sin importar la polaridad que esté a la entrada del puente rectificador, siempre la polaridad sea la misma en la salida, ya que este siempre fue positivo y este siempre negativo, tal y cual como en la corriente continua. Este ingenioso arreglo de diodos se conoce como puente rectificador, y lo que entrega a la salida es una onda rectificada. No es una señal completamente continua como esperaríamos, sino que es como si estuviéramos bajando y subiendo el voltaje a cada rato. Pero al menos ahora el voltaje no se invierte, ya es un avance. Para dejar esto completamente continuo, casi como una perfecta línea, tendremos que usar condensadores y reguladores. Y así y todo, no podremos todavía conectar esto a la toma de corriente, ya que necesitaremos, antes de todo, un transformador.